Muy buenos días a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están? Hoy sábado. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos, tranquilos, amistosos. Y es que hoy, estudiando la palabra del Señor junto a Él, le hemos titulado a esta charla El valor de la amistad. El valor de la amistad, dice el Señor. Porque es importante la amistad. Y vamos a pedirle a nuestro amado Rey del Cielo que descienda en espíritu para que podamos comprender claramente su mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Gracias, amado Rey, porque hoy nos permites un nuevo espacio contigo y te pedimos humildemente que seas tú descendiendo en espíritu para invadir tu espacio. Permítenos descubrir y comprender a qué te refieres con el valor de la amistad, Señor. Te doy la gloria y la honra y la bienvenida a tu espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver dos libros. Vamos a ver Éxodo, capítulo 24, versículo 3 al 8. ¿Qué dice? Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Palabra del Señor. Fijémonos que el día de ayer Dios nos estaba recordando las instrucciones para poder verlo cara a cara, para poder recordar la meta que nosotros los creyentes es básicamente poder verlo algún día. Y de hecho reconocer que el Hijo de Dios vino a limpiarnos es muy importante, porque primeramente para ver cara a cara al Señor, pues debemos creer que efectivamente Jesús dio su sangre por nosotros, sangre amistosa. Y fíjense que hoy Dios nos quiere hablar sobre el valor de la amistad. Y fijémonos que ayer el pueblo de Israel no estaba respetando a Moisés y a Aarón. Y entonces fue cuando Dios dijo: voy a descender y hablaré contigo. Y necesito que el pueblo esté preparado para eso. Porque ahí sí, como dice el dicho, cuando no hemos visto a Dios, cuando lo vemos nos asustamos. Y Dios quiso hacer eso, que las personas vieran que Moisés hablaba con Dios. Y entonces las personas quedaron completamente asombradas. Y hoy Dios nos quiere hablar sobre el valor de la amistad. Y resulta que cuando nosotros tenemos una amistad, usualmente es porque tenemos algo en común. Y vamos a ver Dios qué nos dice en Juan capítulo 11, versículo 19 al 27. Dice así: muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de lo que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Qué precioso. Jesús no era de amistades. Jesús era maestro de muchos, amaba a muchos, pero no era amigo de todos. Era amigo de Marta, de María y de su gran amigo Lázaro. Y cuando Marta le dice a Jesús, si estuvieras acá, si hubieras estado acá, no hubiera pasado nada de eso. ¿Con qué confianza le podemos decir a Jesús, si no te hubieras ido, no hubiese pasado X y Y cosa? ¿Por qué Jesús amaba tanto a María, a Marta y a Lázaro como si fueran parte de su familia? Eran amigos íntimos. Siempre que él pasaba por Betania, se quedaba en la casa de ellos. ¿Tú y yo nos quedamos en la casa de un conocido porque sí? No. Es porque sentimos confianza, porque sentimos familiaridad, porque sentimos amor, porque sentimos consuelo. Y eso mismo sintió el pueblo de Israel cuando Moisés bajó del monte. Y de hecho, voy a volverlo a leer, cuando en Éxodo capítulo 24, versículo 3b, dice, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y nuevamente en el versículo 7b dice, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Cuando nosotros tenemos una amistad, la amistad es preciosa porque estamos para todo, ¿no? Para una llamada de consuelo, para una orientación, para compartir, para reír, para llorar, para contar nuestras penurias, para contar nuestras dolencias, que no se las contamos a todo el mundo, ¿verdad? Por eso cuando muere Lázaro, Jesús, aunque lo amaba tanto, no podía saltarse la ordenanza del Señor. Y aunque ya él había recibido el mensaje de que Lázaro había muerto, él tardó 2 días más para poder llegar nuevamente a donde estaba Lázaro. Pero la instrucción de Dios era esa, era que muriera Lázaro y que después podía resucitar, pero era necesario que aconteciera para que todos vieran la gloria de Dios. Jesús ya se había ido de Betania porque de allí había salido corriendo porque lo iban a apedrear. ¿Por qué? Por decir la verdad. Pero cuando supo lo que pasó con Lázaro, ¿qué hizo? Orar, detenerse, pero no ir corriendo a auxiliarlo, porque todos debían creer en Dios, porque todos debían obedecer a Dios. Y aunque el pueblo de Israel, volviendo nuevamente a Moisés, se estaban quejando de Moisés, Dios tuvo que aparecerse, Dios tuvo que refortalecer la autoridad de Moisés. Y entonces cuando ellos vieron todo lo que Dios hizo, y luego Moisés les dijo todo lo que Dios le había dicho a él, dijeron, vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que usted nos diga, porque es la palabra del Señor. Y yo creo que todos no confiamos en todo el mundo. Confiamos en las personas que van muy acordes a nuestros principios, a nuestra moral, a nuestras prácticas, a nuestros hábitos. Y hay 4 cosas importantes que debemos tener en cuenta para tener presente el valor de la amistad. 1.
La confianza. Resulta que la confianza tiene dos variables, una que es técnica y otra que es motivacional. La técnica es la aptitud, son las cosas que hacemos de forma técnica, profesional, y la actitud es cómo hacemos las cosas. Es emocionalmente precioso. Por eso existen esos dos tipos de confianza y ese es el primer paso para descubrir el valor de una amistad. 2, el respeto. Respetamos a una persona cuando vemos cómo crece, cuando vemos que lo que dice hace, que es muy coherente, que crece en todas las áreas de su vida, que es una persona correcta, que es una persona de ejemplo. Y entonces respetamos a esa persona. Y seguido a ese respeto va anclado el amor que finalmente es un sentimiento que perdura en el tiempo. Y por último, nos consuela. Alguien que nos consuele, que nos escuche, que esté pendiente de nosotros, que estemos atentos a sus necesidades, hace que finalmente fortalezcamos esa relación, esa amistad. Y hoy Dios nos quiere preguntar si nosotros estamos ofreciendo eso, porque es tan fácil decir que los amigos no existen o creer que todo es de afuera hacia adentro, de lo exógeno a lo endógeno. Y hoy Dios nos pregunta, ¿tú estás entregando confianza? ¿Tú estás mostrando respeto y amor? ¿Tú estás consolando a los demás? Porque ahí se va a probar el valor de tu amistad. No es de la amistad de los demás hacia ti, es de tu amistad hacia los demás. ¿Qué tanta confianza entregas? ¿Qué tanto respeto muestras? ¿Qué tanto amor y qué tanto consuelo entregas a los demás? Porque ahí es donde se descubre el valor de una amistad. Y yo creo que hoy en día cuando tenemos una amistad es porque nos anclamos mucho a algunas cosas, ¿no? Entonces la inclinación a la música, la inclinación a los viajes, la inclinación a hablar de la palabra del Señor, la inclinación por la familia, ¿cierto? Y entonces empezamos a anidarnos, a acogernos a ese tipo de personas que van muy paralelas, muy iguales a nosotros. No quiere decir que Jesús no amara a las personas. Claro que las amaba, pero una cosa es ser conocidos y otra cosa es ser amigo, porque el amigo está para todo, para dar confianza, para dar respeto, para dar amor, para dar consolación. Y conforme tú entregas, debes empezar a identificar qué tanto recibes de la misma forma. Porque si recibes de la misma forma o más, empiezas a distinguir el valor de una verdadera amistad. Yo me imagino a Moisés cuando bajó del monte después de hablar con Dios y empezó a escribir los 10 mandamientos en las piedras y empezó a transcribir el libro que es la Torá, que las personas empezaron a decir que sí iban a hacer lo que Dios les había mandado. Y entonces Moisés empezó a sentirse respaldado, respetado, amado. Y empezó él a dar consolación a los demás, a dar confianza a los demás. Respeto y amor. Qué precioso. Porque eso fue lo que sintió el pueblo de Israel. Confianza, respeto, amor y consolación. Y si lo vemos en el Nuevo Testamento, Marta y María también estaban recibiendo lo mismo. Las personas las estaban acompañando por la ausencia de su hermano y les daban confianza porque estaban ahí. Tal vez vivían muy lejos y llegaban ahí para estar con ellas, para acompañarlas, para hablar con ellas y les daban confianza. Respetaban eso que había hecho Lázaro en vida, respetaban esa amistad con él y por ende la extendían a sus hermanas. Y es donde empezamos a descubrir que el amor es la fuerza más poderosa del mundo.
Jesús se regresó después de 4 horas y media, 300 kilómetros de camino, para devolverse a Judá, para devolverse a darle vida a su hermano, a su amigo más querido, dice la palabra. Y entonces Jesús se regresa y le dice a Marta que él está dormido y que él va a resucitar. Y entonces pasa lo que ya sabemos y Lázaro resucita. Sale de la tumba aún y con los lienzos todavía en su cuerpo, con los trapos en su cuerpo. Y Dios muestra su gloria, su poder. Y entonces todos empiezan a creer cada vez más. Yo no sé si ustedes hayan leído la historia, de hecho que lo pueden hacer en Juan capítulo 11, léanse todo el 11 y 12. Y cuando luego Lázaro resucita, Marta y María empiezan a hacer preparativos para una cena con el Señor, para celebrar. Y yo me imagino a Lázaro mientras estaba en la mesa, silencioso, viendo cómo volvió nuevamente a la vida. Porque muchas veces cuando alguien se va de nuestra vida empezamos a sentirnos como muertos, ¿cierto? Como que algo no tiene sentido, pero cuando eso regresa, volvemos a la vida. Y yo creo que Lázaro estaba enmutecido porque no podía creer que estuviera nuevamente con vida y al lado de Jesús. Mientras Marta y María preparaban la cena, ellos hablaban, pero Lázaro estaba silencioso. Lázaro observaba todo. ¿Qué confianza se fortaleció ahí? ¿Qué respeto se fortaleció ahí? ¿Qué tanto amor empezó a crecer ahí? Mucho más de lo que había. Y la consolación tan preciosa que Jesús les dejó a todos al regresar a Lázaro a la vida. Y lo más hermoso es que fue Dios. Por eso era necesario que aconteciera todo eso, porque Dios no puede mostrar su gloria si no hay una dificultad. Dios no puede mostrarse si no sufrimos, si no hay dolencias. Y dice Dios, es necesario que acontezca todo esto para que crean en mí, para que respeten el proceso, para que amen el proceso, para que se consuelen con Jesús, para que revivifiquen su alma de que Dios puede hacer todo nuevo. ¿Cuál es el valor de la amistad que tú estás otorgando a los demás? ¿Qué tanta confianza, qué tanto respeto estás generando? ¿Qué tanto amor estás dando? ¿Qué tanta consolación estás otorgando? El valor de la amistad. Que Dios nos una en amistad, así como nos unió en amistad con Él. Que nos una con sus mismos hijos, con quienes tenemos la misma meta, conocerlo a Él, agradarle a Él. Eso es lo que debemos pedirle al Señor, que nos una, que nos permita compartir con personas que tengan la misma meta, agradar al Señor. Que Dios nos fortalezca desde la confianza propia para otorgarla. Que Dios nos fortalezca desde el respeto, que es el ejemplo para otorgarlo. Que Dios nos fortalezca en amor para darlo. Que Dios nos consuele para consolar. Qué precioso es el valor de la amistad, dice el Señor. ¿Qué tanta amistad estás dando? ¿Y de qué valor? Dice el Señor. Cuando yo veo la historia de Jesús, Jesús no tenía muchos amigos. Y aquí viene algo que no quiero discutirlo en este momento, pero básicamente amigos tenemos pocos. Pero lo más hermoso
es que ojalá esos amigos sean enviados por nuestro Señor, que sean amigos que nos fortalezcan en todas las áreas de nuestra vida y que asimismo nosotros otorguemos ese valor de esa amistad a los demás. Jesús no tenía un montón de amigos, solo tenía 3. Los demás eran amados, pero eran orientados, consolados, pero no eran amigos. Porque la amistad se debe ganar. La amistad se gana a través de estos 4 criterios que acabamos de hablar. A través de la confianza, a través del respeto, a través del amor y la consolación. Y muchas veces fallamos en eso. Y decimos erradamente que la amistad no existe. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Qué tipo de amistad estoy otorgando? ¿Qué calidad, qué valor le estoy dando o dejando a la otra persona? Y cuando recibimos mutuamente eso, se crea el poderoso vínculo de la amistad. Qué precioso. Siempre me quedo meditando como si hiciera regresión, recordando esos tiempos. El tiempo de Moisés cuando estaba haciendo el altar y las personas lo veían. Y lo veían como ejemplo. Lo admiraban porque había hablado con Dios. Y entonces empezaron a tener un amor tan bonito por Moisés, que le dijeron, lo que tú digas que haya que hacer, hacemos. Qué confianza tan bella. Y lo mismo con María, Marta y Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, vivirá. ¿Puedes creerlo, Marta? Dice el Señor. ¿Puedes creerlo tú que estás al otro lado de la pantalla? Dice el Señor. Hemos siempre hablado de la famosa inteligencia artificial, que muchos están asustados y otros tantos lo recibimos como evolución y está bien. O nos ahogamos con la ola o aprendemos a surfear y nos montamos en ella. Y causalmente vi un video desde la inteligencia artificial cuando Moisés abrió el mar en 2 para que pasara el pueblo de Israel. Y era impresionante. Una cosa es leerlo y decir, oiga, sí, por instrucción de Dios, Moisés tomó su vara y abrió el mar en 2. Pero otra cosa es ver cómo Dios abre el mar claramente, pero las paredes de agua son altísimas y se ve el agua como corre, como si estuviéramos surfeando, o los que hemos ido al mar, como se ve el agua en horizontal, pero asimismo en vertical. Y cuando yo veía este video yo decía, wow, gracias Dios por la inteligencia artificial, porque aunque yo no estuve en ese momento con Moisés para pasar el mar, lo pude ver gracias a la inteligencia artificial y me causó mucha emoción. Y yo le decía a Dios, gracias porque nos das la inteligencia y la sabiduría para poder ver un poco más exacto lo que vivió Moisés y todo el pueblo de Israel. Así que no nos asustemos con la inteligencia artificial. Darle gracias a Dios porque podemos familiarizarnos con lo que realmente ocurrió en ese entonces. Y me impresiona ver Dios cómo desde la amistad nos muestra, nos orienta. Y a veces dar pasos de fe nos cuesta. Es como el pueblo de Israel haber dicho, ¿cómo voy a caminar en medio del mar? Eso, el agua va a caer en cualquier momento, ¿no? Ellos estaban confiados. Ellos sentían el ejemplo de Moisés y el amor y la consolación de que había una tierra prometida. Y aún así, aunque el camino parecía ilógico caminarlo,
Caminaron y al caminarlo encontraron la tierra prometida. Y hoy por hoy se nos dificulta tanto creer que Dios puede hacer milagros trayéndonos a personas a nuestro alrededor, que a veces decimos, Dios, muéstrame una señal, porque estamos tan metidos en el texto que cuando Dios trae el milagro nos asustamos. Pero debemos pedirle mucho a nuestro Señor que nos dé esa sabiduría para discernir cuando esa persona realmente viene a hacernos bien a nuestra vida. Qué precioso. Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado del valor de la amistad. Ese valor que aunque salgamos huyendo de algún lugar, debemos regresar si debemos rescatar a alguien que amamos, a alguien que respetamos, a alguien que nos ha generado confianza y a alguien que nos ha consolado. Gracias, amado Rey, porque hoy tú nos permites compartir contigo este espacio, Señor. Y te agradezco profundamente, Señor, por invadir nuestros pensamientos, sentimientos y conductas que te agraden, Señor. Permíteme hoy comprender el valor de la amistad que yo estoy otorgando, sin importar si la recibo o no, porque tú cuando ofreces amistosamente todos tus milagros y tus enseñanzas y tu conocimiento y sabiduría, lo haces con la esperanza de que en algún momento te entreguemos a cambio nuestro corazón, nuestro respeto, nuestra confianza, nuestro amor, y que podamos a través de ese amor consolar tanto a nosotros mismos y a muchos otros que pueden estar pasando por situaciones precarias, Señor. Te pido, amado Rey, que me permitas ser como Jesús al devolvernos a rescatar a un amigo y permitir dejar de lado la individualidad para compartir todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, amado Rey, por este día. Dejo en tus manos nuestra vida y la vida de todos aquellos que tendremos en cuenta lo que significa el valor de la amistad para ponerla en práctica. Te amo profundamente, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El valor de la amistad. Lo que haya que hacer, hacemos, dijo el pueblo de Israel. Y le dice Jesús a Marta, ¿lo crees? Y Marta le dice, sí, creo. Que seamos esa amistad, que las personas depositen su confianza, su respeto, su amor y su consolación. Que tengan un precioso día. Adiós.